Hola, en este video estaremos resolviendo algunas de las preguntas más frecuentes que nos hacen a través de las redes sociales. Bien, como siempre les invitamos a que si quieren ver más videos como este, pues nos puedan seguir en el canal, así también darle like y compartir para que pues nos motiven a seguir compartiendo más información respecto a la lengua de señas. Una de las preguntas más frecuentes que nos plantean a través de las redes sociales es con relación a cómo podemos tener nuestra seña personal, cómo podemos tener nuestro nombre propio en lengua de señas. Bueno, aquí aprovechamos para aclarar que de hecho, cuando nosotros en redes sociales compartimos una seña, nos referimos justo a eso, son los nombres propios dentro de la lengua de señas que reciben todos los objetos, todos los conceptos que nosotros también en español nombramos de una manera. Igual esto es equivalente al nombre de las cosas, de los objetos, de las personas también en lengua de señas. Pero para que una persona reciba su propia seña, necesita tener cercanía con la población sorda, con la comunidad sorda local, por supuesto. ¿Cómo es este proceso? Bueno, primero es un acercamiento al aprendizaje de la lengua de señas, es conocer a individuos dentro de la comunidad y gradualmente ir acercándote, ir participando en las actividades que ellos realicen, y con esto ellos te identifican y empiezan a, como tal, pensar en ti como miembro de la comunidad sorda. No propiamente como una persona sorda, pero sí como una persona que está cercana a la comunidad, como una persona que es un aliado de la comunidad. Y por ello empiezan a plantearte opciones de cómo puedes nombrarte tú misma en lengua de señas. Por ejemplo, no pasa como en español, que hay muchos nombres propios que son frecuentes. Por ejemplo, mi nombre, Daniel, o otros nombres, José, María, son nombres muy comunes dentro del español. Y cuando, por ejemplo, una persona tiene el mismo nombre, lo que lo diferencia, además de obviamente su apariencia física, que son personas diferentes, son los apellidos. Pero en lengua de señas, ¿no? En lengua de señas, la comunidad sorda, después de conocerte, identifica características tuyas muy particulares que pueden ser físicas o de personalidad o de algún evento, alguna situación que sea pues muy notoria de tu vida, y a partir de eso te proponen algunas señas. Por ejemplo, en mi caso, mi seña en un primer momento me la habían planteado con relación a un aspecto físico que entonces yo tenía, porque tenía muchos granitos. Entonces me querían poner algunas personas sordas esta seña, cosa que a mí no me agradó porque evidentemente resaltaba una característica física que a mí no me agradaba. Después de deliberarlo, de negociarlo con varios sordos, ellos decidieron ponerme esta seña. De acuerdo a su explicación, fue un poco porque en aquel entonces yo tenía como una costumbre de estar haciendo así el cabello constantemente, cosa que a lo mejor en ese momento yo ya perdí, pero en su momento fue significativo en la convivencia con esas personas sordas, y por ello me asignaron mi nombre propio de esta manera, que si se dan cuenta también tiene relación con mi nombre, es decir, tiene la inicial de. Pero esto no siempre es así, es decir, no es un principio o una regla el hecho de que tu seña personal tenga relación con la palabra del español, es decir, con la letra con la que inicia tu nombre o con alguna letra de tu nombre. Muchas veces puede ser relacionado con cualquier otra configuración manual o simplemente algo que ellos decidan que tiene que ver con tu personalidad. Por ejemplo, hay personas que son muy sonrientes, su sonrisa es como muy notoria, y la seña generalmente tiene que ver con el marcar la sonrisa, ya sea con una letra o con alguna otra configuración. Entonces es importante que si yo quiero tener una seña personal, necesito tener convivencia con las personas sordas, necesito acercarme a ellos. Y pues bueno, es un proceso. Evidentemente, cuando nosotros tenemos poquito tiempo con ellos y luego les pedimos que nos asignen una seña, probablemente se van a ir con una característica física, y tal vez sería mejor que después de bastante tiempo de conocernos, a partir de tu personalidad, a partir de algún aspecto más notorio que no tenga que ver con algo físico, te asignen una seña. Y bueno, esto es algo que es importante sí entender, es importante acercarnos a las personas sordas en ese sentido. Son los que de preferencia te deben de asignar la seña cuando sobre todo ya eres un adulto. Cuando son niños, está ahí como más flexible el asunto. Generalmente cuando es un niño son los papás los que le asignan la seña, sean sordos u oyentes.
Aunque nuevamente con el tiempo, cuando la persona empieza a acercarse a la comunidad de personas sordas, es probable que les planteen otra opción de cómo nombrar su seña. Bueno, esto resolviendo esta primera duda. Bien, hay otras dos preguntas que frecuentemente nos plantean y que me parece que podemos responder al mismo tiempo. La primera es con relación a quién es el mejor maestro o cuáles serían los mejores maestros para aprender la lengua de señas. Y por otro lado, justamente, ¿cuál es la mejor forma de aprender la lengua de señas? Digo, tienen mucha relación estas dos preguntas. Bien, definitivamente el mejor maestro de cualquier lengua es aquel que domina la lengua y que está preparado para enseñarla. Es decir, son dos aspectos muy importantes porque alguien puede saber mucho sobre un tema y no necesariamente esté preparado para también compartir ese conocimiento con otros. Y obviamente en el caso de las lenguas, quienes estarían mejor preparados deberían de ser pues personas nativas de esa lengua y que además tuvieran alguna formación en docencia, en pedagogía, particularmente en la enseñanza de otra lengua, porque evidentemente hay estrategias pedagógicas encaminadas a estos procesos de enseñanza-aprendizaje en cuanto a lengua se refiere. En ese sentido, dentro de la comunidad de personas sordas, vaya que hay muchos usuarios, muchos nativos de la lengua, ya sean sordos u oyentes, que están más que preparados justamente porque han tenido una formación aparte de dominar la lengua desde que nacen. Sí hay una premisa que es a nivel mundial en la que se espera que principalmente sean las personas sordas quienes enseñan la lengua, y viéndolo desde esta lógica del comentario anterior, pues evidentemente tiene mucho sentido porque son las personas sordas las que generalmente tienen un mejor dominio de la lengua. Pero hay excepciones, hay veces en las que precisamente una persona sorda tuvo una adquisición tardía de la lengua de señas y evidentemente esto ha impactado en la manera en la que la utilizan. Entonces, cuando nosotros vemos, ya sea en redes sociales, en aplicaciones, en canales de YouTube, etcétera, o de manera presencial en algunos espacios, vemos a una persona sorda frente a grupo, una de las primeras pautas que uno tiene que tener presente es si esa persona es un usuario de la lengua de señas desde pequeño, desde que nació, y además si ha tenido la formación pedagógica pertinente para la enseñanza. Insistimos, creemos que sí, evidentemente si tienen estos dos criterios y cumplen estos dos criterios, pues por supuesto serán los mejores maestros. Pero también hay personas oyentes, por ejemplo, aquellos que son hijos de padres sordos, que también tienen una competencia excelente en la lengua de señas y que además han tenido formación específica en la pedagogía. Eso sin duda serían también excelentes maestros de la lengua. Y habemos quienes, por ejemplo, como su servidor y muchos de los que estamos en este proyecto, que somos solamente estudiantes o usuarios de la lengua de señas desde hace algunos años, pero hemos adquirido la lengua en constante convivencia con las personas sordas y tenemos elementos que nos preparan también para enseñar. Seríamos también como parte de este grupo de personas que podríamos apoyarles, pero nuevamente siempre los vamos a encaminar hacia quienes pues cumplen con estos dos criterios. Aquí es importante señalar que sí, quienes somos oyentes, quienes somos usuarios principalmente del español, tenemos que ser muy cuidadosos de si compartimos la lengua de señas, la compartamos de la mejor manera, estando seguros de que es lo correcto, y para ello tenemos que tener mucha cercanía con personas sordas. Entonces va a ser muy importante el hacer una mancuerna siempre con la comunidad de personas sordas. Y si en algún momento yo me autoexamino y me doy cuenta de que no tengo pues el perfil, justamente que a lo mejor tengo un par de meses, un par de años inclusive estudiando, aprendiendo lengua de señas y todavía no tengo las habilidades suficientes, entonces creo que sería mejor limitarnos en la enseñanza para evitar transferir errores que a lo mejor nosotros mismos hemos adquirido en nuestro propio proceso. Claro, también visto desde la pedagogía, estos errores son oportunidades de aprendizaje, pero sí pasa mucho en las lenguas que cuando nosotros aprendemos algo y lo aprendemos de manera equivocada, posteriormente es muy difícil quitarnos ese aprendizaje y suele pasar que con el tiempo se nos hace un hábito tal que no lo podemos eliminar.
Entonces, siempre hay cercanía con las personas sordas. Por ejemplo, en este proyecto, pese a que muchas de las veces somos usuarios oyentes los que compartimos vocabulario o compartimos conocimiento, siempre estamos en constante revisión y cercanía con las personas sordas. Y también dentro del proyecto hay personas sordas que colaboran con nosotros e imparten esta enseñanza. Entonces, creo que nosotros somos un ejemplo de cómo generar mancuernas de colaboración. Pero insistimos, si en algún momento creemos que el mejor perfil es el de un maestro sordo que tenga formación en el área de la enseñanza. Y en este mismo sentido, justamente algo que hemos reiterado muchísimas veces en todos los videos es que sin importar en dónde tomemos un curso, quien sea nuestro maestro o nuestra maestra, lo importante es que tengamos convivencia nosotros de manera directa con las personas sordas. Porque de no hacerlo, realmente estos aprendizajes, por muy buenos que sean, no van a rendir fruto. No vamos a tener la oportunidad de poner en práctica esto que estamos aprendiendo. Y es importante tener presente que no es suficiente un solo referente en el aprendizaje. Y esto ocurre en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, pero particularmente en las lenguas es algo muy importante. Justamente cuando nosotros empezamos a aprender nuestra lengua materna, no teníamos un solo referente, sino varios. Entonces aquí es importante tener lo mismo en la lengua de señas. Si tenemos un buen maestro o una buena maestra y aparte convivimos con muchas personas sordas, podemos observar cómo cada uno de ellos, en su propio estilo, desde su propia experiencia, desde su propia habilidad, hacen uso de la lengua de señas, y eso genera en nosotros un aprendizaje más completo que si solamente tenemos un referente y nos enfocamos únicamente a ese. Entonces, esto es muy importante también en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas. Bien, otra de las preguntas que también suelen plantearse muy seguido en redes sociales es con relación al vocabulario. Muchas veces nosotros queremos encontrar un equivalente directo de todas las palabras que conocemos del español en la lengua de señas. Y esa es la pregunta muchas veces. ¿Hay un equivalente directo de todo el vocabulario? Y la respuesta es no. Pero esto no es un fenómeno que se dé únicamente con la lengua de señas, sino de hecho es una situación que se da entre las lenguas en general. Muchas veces no vamos a encontrar equivalentes directos en una sola palabra de lo que en la palabra de mi idioma o lengua materna estoy expresando. Y esto se debe a que el vocabulario de cada idioma está relacionado con la cultura, con la cosmovisión de cada comunidad lingüística. Así que en este caso, para que nosotros entendamos cómo funciona el vocabulario de la lengua de señas, tenemos que nuevamente, reiteramos, convivir con las personas sordas. Y en la observación de cómo utilizan el vocabulario, nos damos cuenta de que en más de una ocasión, en mucho del vocabulario que ellos utilizan, pues justamente transmiten más de un significado con la misma seña, solo por el hecho de estar en un contexto diferente. Justamente esta seña que acabo de marcar ahorita, esta seña estaba pensando como ejemplo, porque esta es una seña que a lo mejor de un primer momento o un primer significado que nos viene a la mente cuando la vemos, y como mayormente la usan los sordos, es como en el sentido de carácter, cualidad, característica, que desde el español son palabras afines, son sinónimos, pero también la podemos observar funcionando en el sentido, por ejemplo, de pareja, ¿no? O inclusive lo llegan a utilizar como en el sentido de que a alguien una ropa, una vestimenta le queda bien. Entonces, depende mucho del contexto de uso de una seña el significado que adquiere, y también, por supuesto, del acomodo dentro de la oración. Es decir, dentro del discurso en lengua de señas, como la manera en que estructuran sus ideas los sordos, también vamos a observar que dependiendo del lugar que ocupe en la oración, va a funcionar como una u otra categoría gramatical, que a lo mejor nosotros en el español sí tenemos diferentes palabras que, aunque tienen la misma raíz, van cambiando en función de justamente la función gramatical. Pero en la lengua de señas vamos a ver prácticamente la misma seña, solo vamos a observar que el acomodo es distinto y muchas veces también la gestualidad. Entonces esto es algo pues que realmente, para entenderlo profundamente, pues hay que practicar mucho, hay que estar en constante convivencia con las personas sordas, y evidentemente son aprendizajes que sí son buenos que se compartan, por ejemplo en esos cursos en donde se aprende y se enseña la lengua de señas, que sabemos que muchas veces es información que no se comparte, pero sí es importante tenerlo presente.
Bien, pues en esta ocasión sería todo. Justamente vamos a seguir dando respuesta a más dudas en un video posterior, pero por ahora serían nada más estas. Les invitamos a que si ustedes también tienen más dudas en torno al aprendizaje de la lengua de señas, aquí en la sección de comentarios puedan dejar su pregunta, su duda, su comentario. En general estaremos atentos a ellos y estaremos respondiendo ya sea en un video posterior o a través del mismo comentario. Les invitamos a darle like, a suscribirse. Nos vemos pronto.